Pues muy buenos días para todos. Yo estoy muy contenta de poder hacer parte de esta iniciativa, de esta propuesta que, digamos, también está organizando la Universidad del Valle. Yo soy profesora de la Facultad de Educación y Pedagogía, como decía el profe Benítez, y también en este momento estoy dirigiendo las nuevas tecnologías y la educación virtual de la universidad. Eh, digo esto porque a mí me gusta siempre decir que yo soy una persona que tiene estas dos dimensiones, ¿no? Y que trabaja en estos dos aspectos. Uno que tiene que ver con la educación, con la pedagogía, con el interés sobre todo en los últimos años, en investigaciones que he tenido en torno a la educación escolar. Me interesa mucho la escuela, me interesa mucho reivindicar el trabajo que hace la escuela y que puede hacer la escuela, porque pues ha sido también muchas veces muy atacada la escuela y los profesores. Entonces yo, pues a mí me gusta decir que tenemos mucho por hacer en la escuela, y tratar, ¿no?, de fortalecer esa institución que tenemos socialmente. Y el otro ámbito, el otro aspecto que a mí me mueve es el de las tecnologías y el de la comunicación. Yo soy comunicadora social de base, entonces siempre ha habido en mí un interés por trabajar en estas, digamos, áreas del lenguaje, de los medios, pero sobre todo de la mediación. Entonces, hago esta introducción mía no para mostrar mis títulos ni nada por el estilo, sino para decir que yo soy una comunicadora dedicada a la educación. Y en ese sentido, pues he trabajado en varios proyectos. La vida me ha llevado a trabajar con varios proyectos con infancia, con niños y, digamos, adolescentes o preadolescentes sobre todo, em, en donde pues a mí me ha interesado trabajar con los niños el aprendizaje, ¿no? Sobre todo las edades que he trabajado son edades de 8 a 12 años, más o menos. Y noto en los niños de esas edades una curiosidad muy grande, ¿no? Muy inquietos, muy también interesados por el conocimiento, por incluso las cosas que tienen que ver con ciencia, ¿no? Los datos curiosos, la experimentación. No en vano las narrativas y los productos, digamos, mediáticos que se ofrecen para los niños en estas edades tienen que ver con ser detectives, exploradores, superhéroes, salvar el mundo, ¿no? Porque esta edad, digamos, es en la que se van como conformando esas identidades. Entonces, el trabajo mío en estas áreas, sobre todo en un proyecto en el que estuve que se llama Urbaniños, me permitió conocer, digamos, esa etapa del desarrollo. Me pareció muy chévere poder ver que los niños se interesan realmente por la ciencia y por cómo funciona el mundo y cómo, digamos, cómo estas leyes naturales operan, ¿no? Em, y en ese proyecto que era sobre gestión del riesgo ambiental por inundaciones, pues teníamos que enseñar a los niños conceptos muy complejos sobre, digamos, los desastres naturales. Entonces, también caí en cuenta, ¿no?, de la labor que tenemos los educadores para trabajar en el aprendizaje escolar, y también no escolar, informal podría ser, pero sobre todo en la escuela, de orientar este aprendizaje. Es decir, es un aprendizaje que no sucede de manera natural, es un aprendizaje que requiere, digamos, de una orientación y de una muy buena orientación, porque son conceptos siempre complejos, digamos, que vienen de las ciencias exactas, de las ciencias duras, de las matemáticas, de la física, de la química. Bueno, ustedes de pronto son más expertos en eso que yo, pero no necesariamente
ese conocimiento está traducido a niveles digamos, de las edades que tienen los niños en el colegio. Entonces, allí pues me parece importante esa labor que tenemos los educadores y obviamente los docentes en los colegios. Ya creo que pude aquí abrir mi... bueno. Entonces, yo he estado trabajando por varios años con los dispositivos digitales. Digamos, he tratado de que los niños también tengan un acceso a las tecnologías, tengan una literacidad, como se dice hoy, digital o una alfabetización digital, que tengan unas competencias también para poder usar esos dispositivos y usarlos para el aprendizaje. Sobre todo ese ha sido mi enfoque. La idea no, nunca ha sido, digamos, trabajar con los medios digitales como un accesorio que haga más entretenidas las clases o que las haga más llamativas, digamos, para los niños, sino que sean el medio para que ellos construyan el conocimiento. Entonces, tuve varias experiencias en este campo, pero también llegó un momento en que me di cuenta que muchos niños carecían de unas competencias básicas en lectura y escritura. Entonces, no necesariamente el aprendizaje es lineal, no tenemos que empezar por unas cosas, digamos, como en un orden, ¿no? Primero aprender esto para luego pasar a otra cosa, a otro aprendizaje, pero sí notaba yo una gran dificultad, no en la manipulación de los artefactos de parte de los niños, sino en lo que podían construir a través de ellos. Entonces, allí yo empecé a notar que también teníamos que trabajar todavía en competencias básicas como la lectura y la escritura. Entonces, para no... Profe, ya estamos viendo la presentación, profe. Disculpe la interrupción. Listo, sí, qué bien. Bueno, Ya ya ahí logré por fin. Bien, entonces todo este preámbulo tiene que ver con esta primera diapositiva. No se preocupen que ya había arrancado. Entonces, la idea de la clase de hoy, de la masterclass o bueno, no sé cómo le quieran llamar, conferencia del día de hoy, es poder precisamente juntar estas áreas de trabajo que tenemos los educadores, digamos, como estos retos que tenemos, y poder decir, bueno, el conocimiento hoy en día tiene que ser, digamos, abordado de manera interdisciplinar, transdisciplinar, no podemos seguir fragmentando estas, digamos, áreas del conocimiento, sino que también el mundo de hoy nos pide abordar los problemas de manera integral. Entonces, pues ese camino me llevó a mí a plantear recientemente un proyecto sobre comprensión lectora, pero una comprensión lectora que estuviera anclada en esos aprendizajes escolares que tienen los niños en estas edades. Bueno, y también esto se puede obviamente extrapolar a edades más grandecitos, como el bachillerato. Entonces, de pronto por eso mis ejemplos están muy orientados hacia niños más pequeños de primaria, pero no, digamos, no descarta que esto también se pueda obviamente trabajar con los estudiantes de bachillerato. Entonces, el proyecto reciente tiene que ver con la comprensión lectora, pero la comprensión lectora de textos expositivos. ¿Por qué? Porque yo siento que la narrativa, los textos narrativos se trabajan mucho. Digamos, quizás en todo este fortalecimiento y promoción de la lectura, que también tenemos unos grandes retos ahí, noto que hay muchos esfuerzos y muy necesarios también y muy válidos de, digamos, em, hacer que los niños lean cuentos, novelas,
la literatura, digamos, también clásica, y otras narrativas, digamos, un poco más mm, modernas o no tan tradicionales, si se quiere, como el cómic y bueno, y el mismo audiovisual, ¿no? Pero muchos de estos textos son textos narrativos. Y los textos narrativos, aunque tienen su propia complejidad, son textos, son discursos que a los seres humanos se nos da mucho más fácil. Digamos que nosotros como seres humanos somos seres narrativos y eso nos permite, digamos, comprender mucho más rápidamente un texto narrativo. Está, digamos, hace parte de nuestra incluso identidad, nuestra identidad. Nosotros la narramos de manera cronológica. Yo nací, yo viví aquí, yo estudié acá, y vamos contando esos hechos. Entonces, los seres humanos tenemos esa facilidad, aunque obviamente leer textos narrativos también, pues, es algo que se requiere trabajo. Pero, entonces, también a lo que voy es que los textos expositivos requieren quizás incluso un poco más de trabajo eh, para alcanzar la comprensión lectora. ¿Sí? Entonces, ese es mi deseo y eso es quizás lo que me trae a hacer esta propuesta de juntar todas esas experiencias que yo he tenido en distintos proyectos con aprendizaje escolar y niños, muy basado obviamente en lo que he sentido también en ellos, en sus intereses, en sus necesidades y en los mismos docentes también con los que he podido compartir para hacer una propuesta de comprensión lectora de textos expositivos, que en este caso lo podemos orientar perfectamente hacia las competencias STEM. Entonces, esta conferencia está eh, pensada de esta manera. Hablaré primero de cada una de las dos eh, áreas de las que se está pretendiendo aquí relacionar, que son todo el desarrollo de competencias STEM más y la comprensión lectora. Sí, pero cuéntame. ¿Hay alguien por ahí? Bien, luego pasaré a trabajar ya propiamente, que creo que eso es lo que más les interesará, ver esas estrategias para la comprensión lectora de textos expositivos y que tienen que ver con el área de STEM. Y trataré, aunque no es esta sesión no incorpora un taller o una actividad, pero trataré de mostrar unos ejemplos y unas actividades prácticas que ustedes se puedan llevar como referentes para luego, digamos, aplicarlas o que los inspire y los motive a trabajar algo similar. Y por último, pues también podemos conversar y hacer una reflexión para el cierre. Entonces arranco pues haciendo, digamos, esta introducción de los dos temas, primero por separado y luego miraremos esa relación que yo quiero establecer. El enfoque STEM pues no surge en Colombia, surge en Estados Unidos y hace ya bastantes años. Eh, digamos, mi manera de verlo, hay alguien que tiene el micrófono abierto y no sé si lo puede cerrar. Bueno, Sí, el señor Martín tiene el micrófono abierto. sí, porque a veces pienso que es que alguien quiere hacer una pregunta, entonces pues paro y bien, listo. Gracias. Bien, entonces, sí, decía que este enfoque surge pues en Estados Unidos, pero pues se va expandiendo, digamos, por precisamente todo este cambio social, cultural y educativo, en donde pues estamos viendo que eh, se comienza a ver que la educación, digamos, tiene unos retos grandísimos por el acumulado de conocimientos que tenemos pues hoy en día en el planeta, en la humanidad, ¿no? Es decir,
Ya no basta con saber dos conceptos en ciencias, un par de operaciones básicas en matemáticas, ¿no? Porque los problemas también de nuestra sociedad son más complejos, todo lo que estamos viendo con el cambio climático, con la seguridad alimentaria, pues con digamos, el manejo adecuado de los recursos naturales. Entonces, todo eso implica mucha más investigación, implica que abordemos los problemas de manera bastante profunda. Entonces, obviamente, la formación en las escuelas, pues que es básica, también empieza a transformarse, decir, pues bueno, los chicos tienen que salir cada vez más preparados y obviamente ojalá pudiéramos hacerlo en todos los aspectos, en todas las dimensiones. eh, y digamos, por eso la escuela también se ha llenado de un montón de demandas y de actividades y de tareas y de funciones que antes no tenía, y eso hace pues que los currículos se diversifiquen, se amplíen, pero sobre todo a veces también se saturen de tantas cosas que nosotros decimos, no, todo es importante, todo es necesario. Entonces, pues aquí obviamente no estamos diciendo que las artes, aunque les estén también ahora ya le agregan la A para decir, bueno, o el plus, ¿no? El más para decir, bueno, no son solo estas áreas, son también las otras que tienen que ver con las artes, las humanidades, el lenguaje. Pero, pero si vamos concretamente a estas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pues ya los problemas son todavía más complejos, o sea, que antes, son más complejos que antes. Entonces, el desarrollo de estas competencias, ¿sí? Que no son simplemente adquirir conocimientos, adquirir información, o entender, digamos, un concepto y luego, o también hacer, digamos, resolver una operación, ¿no? Matemática, una fórmula, saberse, ¿sí? Estas cosas que ya dejan de ser importantes, memorizar, eh, digamos, para resolver los problemas, porque no dejan de ser importantes, pero sí para resolver el problema necesitamos muchas más cosas y necesitamos, y quizás el conocimiento está ahí en textos y o sea, la información está dispuesta, pero ¿qué hacer con ella es la pregunta, ¿no? Entonces, por eso también el abordaje desde las competencias. ¿Y qué hago yo con esa información que pues adquiero en una clase? Entonces, todo esto empieza a llevar a que el enfoque de la enseñanza del aprendizaje pues tiene que ir derivando en proyectos en donde los estudiantes, ¿sí? Se enfrenten a situaciones complejas, a problemas que tienen que resolver, en los que obviamente necesitan una información básica de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, pero que eso los lleve entonces a resolver problemas y problemas quizás muy reales de sus entornos, de sus vidas cotidianas. Ahora, lo que sucede es que muchos de esa información está dispuesta de una manera, digamos, en un discurso científico. Y ese discurso científico pues requiere también unas habilidades para ser comprendido. Entonces ahí es donde voy al otro polo, ¿no? Entonces el otro lado de esta relación son los procesos de comprensión lectora. Por lo general la comprensión lectora se aborda y quizás llega hasta ese nivel de identificación de ideas principales, ideas secundarias. En eso, digamos que las pruebas PISA, las pruebas Saber, de pronto nos han permitido pues ver digamos, el desempeño de los estudiantes. Quizás, bueno, no estamos también en esas pruebas, pero quizás ese nivel de lectura básico de identificación, o sea, ese nivel de comprensión básico de identificación de ideas principales, eh, pues voy a decir algo que puede sonar raro, pero yo diría, está más o menos bien. Está más o menos bien.
Lo que sucede es que la comprensión implica mucho más que eso. ¿Sí? Y por muchas razones, y yo creo que sobre todo por falta de tiempo, eh, los docentes no alcanzan a llegar a otros, a procesos de comprensión lectora que impliquen más que la identificación de ideas. Entonces, yo me baso en una autora que se llama Judith Irwin, ya no tan recientes sus trabajos, pero sí me parece importante cómo aborda ella, los tengo aquí, estos procesos de comprensión lectora. Es decir, ¿qué involucra comprender un texto? Ella no habla específicamente de textos expositivos, yo soy la que estoy como llevándola hacia allá, pero ella habla de textos en general, pero me parece muy importante lo que ella muestra, como esas diferentes fases de procesamiento de la lectura, ¿no? De la información. Entonces, pues tenemos el nivel más básico, en primer lugar, pues el que es necesario y el de poder codificar, de codificar, ¿no? Entonces tenemos el texto escrito en, obviamente, un lenguaje verbal, un sistema de códigos allí y pues, eso hay que enseñarlo y aprenderlo a muy temprana edad para poder de ahí en adelante hacer todo lo demás. Entonces, pues, si este incluso nivel no está satisfecho, que a veces pasa también, tenemos niños que están en tercera de primaria, pero todavía no pueden leer fluidamente un texto porque les cuesta mucho digamos, el armar oraciones, el entender incluso, bueno, manejar incluso las letras, los sonidos, niños que también uno tiene en los colegios, he visto, digamos, todo esto de niños en extraedad, ¿no? Que están tratando de alcanzar su nivel de escolaridad, pero tienen que ir a la par con sus compañeritos y estas cosas. Entonces, ahí puede haber, empieza a haber ya una dificultad con la decodificación. Pero digamos que una vez satisfecho este nivel, pues ya empezamos a ver otros niveles más complejos, ¿no? Entonces, en el caso de los procesos que vemos allí, miren que todavía faltan como cuatro etapas, todavía más para alcanzar una comprensión global. Entonces, en, en cuanto a la integración, la idea es precisamente poder entender esas ideas principales de un texto, poder identificar qué se dice, ¿no? El qué se dice, y ahí es donde yo digo, pues por lo general, si ya hemos satisfecho el nivel de decodificación, el nivel de integración se da de manera también, digamos, bien, relativamente bien. Entonces, allí los niños, uno les pregunta qué dice el texto, ellos pueden responder, ¿sí? Si se concentra, si el texto también está dispuesto de una manera adecuada, porque muchas veces también fallamos un poco en el formato, en la manera en que esos textos pues se los damos a los estudiantes. Hoy los estudiantes, sobre todo los más adolescentes, pues suelen leer en celular y eso pues no es tan bueno por la misma disposición del texto, ¿no? Entonces, allí también tenemos que trabajar mucho es cómo disponemos ese texto para que los estudiantes lo lean. Ahorita en los ejemplos vamos a mirar maneras también de trabajar con lo digital. Entonces, la integración de esas, digamos, de la información básica que el texto provee, pues sería ese segundo plano. En el tercer plano está, digamos, ya una elaboración en donde el estudiante hace interpretación de las ideas. Es decir, incluso ya ahí la parte literal eh, que tiene el texto, pues tiene que empezar a ampliarse, ¿no? Entonces, hay todo el desarrollo de inferencias, de conclusiones, de poder decir
de manera lógica, bueno, si esta es la información que tengo yo también que saber para entender eso, entonces empieza a trabajar allí una elaboración con los conocimientos propios del estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo no solo entender qué dice el texto, sino cómo lo interpreto desde el lugar en el que estoy leyendo, ¿no? Ese proceso lector, el lector es una parte importante de ese proceso, ¿no? Entonces, no solo el texto dice una cosa, sino que el lector también tiene todo un bagaje que va a, digamos, a entrar en juego en esa interpretación. Entonces, ahí ese tercer nivel, digamos, por lo general no llegamos hasta. ¿Sí? Y lo digo porque yo misma en mi experiencia docente veo que ya uno, tantas cosas que le surgen en el aula, es muy difícil poder desarrollar este otro tipo de habilidades. El reconocimiento de la estructura textual sería ese siguiente nivel en donde también tenemos una conciencia de que estamos leyendo un texto que tiene digamos, unas características de la producción mediática. O sea, ¿cómo se elabora un texto? ¿Sí? Un texto lo elabora alguien, ¿sí? Lo dispone de una manera, le da una forma, si quiere le pone foticos o no, ¿sí? Incluso si uno lo quiere llevar un concepto, una definición de texto más amplia, uno puede decir, bueno, hay textos audiovisuales, claro que sí, eso, un texto es una fotografía, es un texto, también podría ser, ¿no? Entonces el reconocimiento de esos formatos, de esa estructura es muy importante. Ahí sí que difícilmente llegamos, ¿sí? Porque no analizamos los textos en su forma, ¿sí? Y eso es importantísimo, porque eso ya da claves para la interpretación, ¿sí? Y no aprovechamos la experiencia cotidiana y los entornos vitales de los niños para esto. Un niño, si usted le presenta un periódico y le presenta un cuento y le dice qué diferencia entre los dos, seguramente el niño sin incluso saber qué hay en el contenido de cada formato, va a poder decir, pues acá habrá noticias y acá habrá una historia, ¿sí? ¿Qué contar? ¿Sí? Sí, porque ya la carátula, la manera en que, pues, o el periódico con sus hojas, con su manera de, digamos, de escribir en columnas y el otro un cuento con imágenes, ilustraciones, ya eso es información importantísima para la interpretación y la comprensión lectora. Pero se nos olvida a veces a los maestros decir que también eso hace parte de la lectura, ¿sí? Y poder aprovechar también todos esos componentes y elementos paratextuales que son los que acompañan precisamente al texto como tal, ¿sí? Y ahora en estructuras lógicas también, pues un inicio, un nudo, un desenlace, claves en los textos narrativos, pero en los textos expositivos, ¿qué tenemos, no? Entonces, ¿cómo se va desarrollando las ideas? ¿Sí? ¿Qué secuencias lógicas se trabajan? ¿Sí? ¿Qué estrategias discursivas están allí? La ejemplificación, la definición, la ilustración, la argumentación, la demostración. Entonces, esas otras cosas también las tenemos que trabajar con los estudiantes. Y por último, y creo que ese es, digamos, el ideal y el sueño de todo maestro, es poder decirle a los, pues, poder trabajar con los estudiantes de manera que ellos puedan ser muy conscientes de su aprendizaje, que ellos se autorregulen, que ellos digan, no entiendo y qué voy a hacer para entender, ¿cierto? Y qué preguntas tengo que formularle a mi profe y por qué esto lo entiendo y por qué esto no. Y cómo debo manejar, ¿cierto? También mis estrategias y llevarlas para alcanzar mayor comprensión, ¿sí? En esto se usan mucho las bitácoras, ¿no? Las bitácoras de lectura. Entonces uno poder llevar con los chicos, ¿sí? Cómo inicia la lectura, hacer unas preguntas también de la experiencia de leer, no solo del contenido, porque muchas veces eso, nos vamos es al contenido, ¿qué dice el texto? Responder sí, como un cuestionario allí de la información que está contenida en el texto, pero la experiencia de leer, sobre todo en estos años, en los primeros años
de formación es muy importante, ¿sí? Porque uno luego incorpora esto, pero si uno no es consciente, ¿cierto? Las estrategias, digamos, metacognitivas pueden incluso no desarrollarse. Entonces uno mismo, ¿cómo puede aprender por sí solo? O aprender a aprender, que es el sueño de todo sistema educativo, ¿cierto? Que los niños aprendan a aprender. Entonces, tenemos que llegar a este nivel de comprensión lectora, ¿no? Que el estudiante se piense a sí mismo como lector, enfrentado a una experiencia, ¿sí? De procesar allí una información y cómo vive esa experiencia. Y qué está, digamos, ganando con eso y dónde están las dificultades y qué tiene que hacer para cada vez comprender. Bueno, y finalmente, pues en esta parte llegar a la relación entonces de ambos componentes, de ambas dimensiones. Eh, pues yo creo que ese también ha sido un reto que se ha manifestado, que se ha tratado de abordar en los ámbitos escolares, y es que la lectura no pertenezca solamente a los profesores y al área del lenguaje. Y eso se lo oigo mucho decir a los profesores del lenguaje. Nosotros podemos hacer un trabajo eso, de todo esto, de comprensión lectora, pero si en las áreas, en las otras áreas disciplinares que se trabajan en los colegios, no, los textos no se abordan también así, pues digamos que incluso los mismos estudiantes podrían creer, pensar que la lectura en otras áreas pues es otra cosa, es distinta, ¿sí? Entonces, yo siento que aquí hay una gran oportunidad de decir, podemos trabajar la enseñanza del aprendizaje de manera integral, de manera interdisciplinar. Y es que eso, no tengamos la clase de español del lenguaje por un lado y la clase de ciencias, matemáticas, informática por otro lado, sino que nos juntemos, que hagamos proyectos, ¿sí? Entre maestros, en donde el estudiante va desarrollando competencias, ¿sí? Simultáneamente, ¿sí? Y pues obviamente son unas habilidades que queremos que sean, digamos, de pensamiento crítico, obviamente en áreas que requieren entender, analizar y aplicar conceptos complejos, ¿cierto? Entonces, como les decía ahorita, pues para la narrativa es mucho más sencillo, pero mientras, digamos, por el otro lado tenemos que, ¿sí? Explicar una, dos, tres, cuatro, muchas veces un mismo concepto para que sea comprendido, ¿sí? Entonces ahí es donde la lectura, el trabajar textos, y vamos a ver textos también de distintos formatos, de maneras también diversas, que la evaluación también sea diversa, ¿no? Que no siempre hagamos el mismo cuestionario de comprensión lectora, porque eso también agota a los niños, ¿no? Agota a los estudiantes. No les deja también explorar otras competencias y otras habilidades. Entonces, tenemos que hacer ese abordaje integral. Y yo creo que estamos en un momento en donde los sistemas educativos se están dando cuenta que es necesario, pero que también es posible. Es posible. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que de pronto no haya quedado muy claro, para poder entonces pasar a mirar concretamente esas estrategias y competencias que yo, digamos, he seleccionado un listado para conversar con ustedes y que pues obviamente podrían resultar más, pero pues mm, es una selección que yo hago. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud. Listo. Entonces continuamos. Bueno, ya propiamente hablando, ¿no? Entonces,
¿Qué podemos hacer con los estudiantes? Necesitamos ahí, ¿no? La clase de ciencias, clase de matemáticas, la clase de química, la clase de informática, o el proyecto transversal, ¿no? Que nos pide esto, el desarrollo, no sé, de alguna estrategia, una solución para la comunidad que tiene un problema de basuras, que tiene un problema ambiental o que tiene, o todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías digitales, bueno, no sé, tantas cosas que se pueden desarrollar en los colegios hoy como proyectos pedagógicos. ¿Bien? Entonces, lo primero es la interpretación de los textos científicos y técnicos. ¿Bien? Los textos de estas áreas de STEM suelen, obviamente, tener una información densa, una información muy técnica, ¿sí? Que hay que ayudar a comprender. O sea, no podemos esperar que los niños lo hagan solos, ¿no? Que los estudiantes lo hagan solos. Entonces, trabajar la comprensión lectora en estos textos ayuda a los estudiantes a descomponer, ¿cierto? Ese texto, quizás a trabajarlo en, en- en pedazos más manejables, ¿no? En que no se sienta abrumado, en que no, digamos, no un poco se sienta pesado. Es decir, los estudiantes eh, solemos decir que los chicos no tienen motivación por la lectura, ¿sí? Por lo tanto, no leen. Yo he pensado en los últimos años, después de varias experiencias, que es todo lo contrario. Cuando los chicos empiezan a leer y no comprenden, es que se aburren. Entonces, ellos no vienen aburridos de antemano diciendo, yo no quiero leer, no, es que cuando intentan leer y no comprenden, es que abandonan el texto, ¿cierto? Y ahí dicen, yo no puedo, ¿sí? Y hay también que trabajar unas competencias de autoeficacia, ¿no? ¿Qué tan capaces se sienten ellos de superar esa dificultad de comprensión y de no abandonar a la primera palabra que no entienden, ¿cierto? Entonces, es poder acompañar ese proceso que es difícil y que hay que reconocerlo como difícil desde el principio, incluso para los adultos, ¿sí? Porque es que esperamos que los niños lean rápido, fluido, que entiendan y que todo se les dé fácil y eso no es real. Un texto siempre será difícil. Un texto es una manera eh, histórica, social y cultural de disponer una información, por lo tanto no es natural. Entonces hay que trabajar en esa manera en que el texto ha sido construido y elaborado. Entonces ahí para decir que esta parte está, digamos, habilidades, competencias para entender un texto, interpretar lo que dice, ¿sí? Que son discursos que vienen obviamente de las ciencias, de la ingeniería, etcétera, pues vienen, digamos, con sus teorías, con sus términos, ¿sí? Técnicos, con hipótesis, con datos, eh, con también estrategias discursivas y formas propias de cada campo de conocimiento, ¿no? La ciencia tiene sus maneras de explicar, las matemáticas también tienen sus propias maneras de explicar. Entonces, hay que también entrar, ¿cierto? Como en esas mm, estrategias discursivas, ¿cierto? Propias de cada disciplina. Eh, de pronto, aquí el concepto de transposición didáctica es donde más nos ayuda, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que un texto que viene de un conocimiento científico pueda ser traducido, ¿cierto? A lenguajes y maneras de comprender adecuadas a estas edades y obviamente a personas y a chicos que no son expertos en los temas. Entonces, ahí pues
reconocer ese texto, ¿no? Incluso poder decir lo que mencionaba ahora, ¿no? ¿Qué acompaña este texto? ¿Dónde está publicado? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tiene? ¿Tiene imágenes? Incluso ver las entradas, por ejemplo, maravilloso cuando los textos escolares vienen pues con muchas ayudas, entradas, el cajoncito, que la letra resaltada, que, ¿cierto? Hoy en día, afortunadamente, la diagramación de textos escolares y textos para niños, pues también ha sido un terreno ya bastante explorado, donde hay muchos elementos y muchos aspectos que hacen también atractivas esta lectura, ¿no? No es un texto plano, una página en blanco con letras negras, ¿no? Entonces, todo esto hay que aprovecharlo, ¿sí? Si los textos vienen con estas cosas, hay que aprovecharlos. ¿Bien? Son textos digitales, pues ahorita lo vamos a ver todavía más. Tienen el enlace, tienen el video, o sea, son textos multimedia. Entonces, pues allí todas estas cosas hay que aprovecharlas. No están ahí gratuitamente, es lo que quiero decir. Y eso puede ayudar muchísimo a la comprensión. Es decir, no descartemos cómo el análisis de todo eso que parecería solamente la forma del texto ayuda a la comprensión del contenido. ¿Sí? Bueno, y otra de las competencias, otra de las estrategias que tenemos que trabajar tiene que ver con el desarrollo de vocabulario técnico, ¿cierto? Los términos, pues incluso a veces son palabras que los niños no incorporan rápidamente en su vocabulario, son hasta difíciles de pronunciar. Yo aquí hago siempre o sea, pongo de ejemplo que cuando trabajé en el proyecto de Urbaniños, que es un proyecto, les decía, sobre el manejo de, de los riesgos, ¿no? La gestión del riesgo por inundaciones, pues teníamos que enseñar unos conceptos que eran amenaza, bueno, ese era más o menos fácil. El otro era vulnerabilidad. ¿No se imaginan la dificultad de los niños para decir vulnerabilidad? Riesgo, que aunque conocen la palabra, no está incorporado en el vocabulario cotidiano de los niños. Los niños hablan más de peligro, por ejemplo, pero peligro entonces es una cosa súper ambigua, súper amplia, que quizás abarca todos estos otros términos para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a diferenciar? Mira, peligro, bueno, puede haber una amenaza, puede haber una vulnerabilidad. ¿Qué es riesgo, no? Tan difícil también para incluso los adultos cómo definimos el riesgo. Hay todas unas teorías y unas explicaciones del riesgo, ¿no? Eh, y este era genial, bueno, desastre era el otro y resiliencia. No, casi que, o sea, no, nos tocó entonces crear una estrategia pedagógica para la integración de los conceptos e incluso de la pronunciación de los conceptos y fue crear una historia, en este caso sí utilizamos la narrativa, pero nos dimos cuenta, ¿no? De la dificultad que hay incluso para la integración del término de la palabra común. Y de hecho hicimos una historia con personificación de los conceptos y en un momento dijimos, no, los personajes no pueden tener un nombre, Pepita, Juanito, tiene que llamarse así, tiene que llamarse riesgo, tiene que llamarse resiliencia, para que esas palabras resuenen, 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 y a través, digamos, de la caracterización de sus personajes, qué características tenía cada uno, ellos pudieran entender el concepto. Entonces, todo esto para decir que el vocabulario técnico es el vocabulario técnico, no lo podemos cambiar, tenemos que hacerlo accesible, tenemos que buscar las maneras, ¿sí? Ahí nuestra creatividad nunca será, digamos, suficiente para poder, ¿cierto? Que los niños vayan incorporando cada vez términos más complejos y que suenan enredados, como dicen ellos, es que eso es muy enredado, o no lo puedo leer, no lo puedo, ¿cierto? Pronunciar.
Entonces ahí, y obviamente no solo memorizar la palabra, sino qué significa, ¿cierto? Incluso irnos, bueno, ciencias bien lo hacen a la etimología de la palabra, ¿no? Entonces si la descomponemos, ¿qué quiere decir fotosíntesis? ¿No? Y en esto, la escuela, digamos, tiene todavía un trabajo muy importante. A veces menospreciamos eso, eh, la, la- la identificación de estos términos, la definición, el poder, digamos, trabajar a este nivel básico de entender una palabra, ¿sí? Entonces, llegan muchos estudiantes luego incluso a la universidad, yo los veo con unos vacíos de vocabulario. Es uno, claro, que se enfrentan con un contexto en donde los profesores ya les hablan con un vocabulario obviamente mucho más complejo, propio de alguna disciplina, un lenguaje técnico que supone que el estudiante entiende. Y miren cómo el vacío por la falta de interpretación de estos términos se va, digamos, postergando, ¿no? Va llegando a otras etapas de la vida. Y muchas veces los estudiantes no preguntan por pena. Seré el único que no sabe qué quiere decir fotosíntesis, por ejemplo. O sea, suena tan obvio, el profesor lo ha nombrado 30 veces. Yo que voy a preguntar qué es eso. Y uno supondría, ¿no? Pues hoy en día un muchacho va a Wikipedia, a Google o a el chat GPT, que es fotosíntesis, pero no necesariamente buscan la palabra allí. O la busca y tampoco la entiende. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer también un trabajo fuerte de que sean inquietos, de no darles todo, decirles, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿No la entiendes? Búscala. Trata de deducirla en el texto. Obviamente los textos científicos, pues, no se saca todo tan fácilmente por el contexto. Entonces, vamos a ver cómo están construidas estas palabras, su etimología, su raíz, a qué se te parece, has escuchado algo similar. Bueno, ¿qué quiere decir foto, por ejemplo? Bueno, empezamos ahí a trabajar sobre esos temas. Entonces, ese desarrollo de vocabulario es muy importante. Otra de las estrategias y las competencias en las que tenemos que trabajar tiene que ver con la interpretación de la información visual. Bien. Los textos científicos, los textos en STEM, pues obviamente están plagados de datos, están plagados de información incluso que viene en gráficos, que son estadísticas, pueden ser, digamos, tenemos allí, pues, por ejemplo, las tortas, las barras, pero también podemos tener eh, ilustraciones, ¿no? De procesos, de, digamos, etapas de un proceso. Entonces, esa secuencia lógica hay que aprender también a leerla visualmente. Hablamos mucho tiempo de que hay que enseñar a leer imágenes, claro que sí. Y este es el momento de decir, bueno, entonces, ¿cómo se interpreta eso que está allí? A diferencia del lenguaje verbal, el lenguaje visual es mucho más polisémico, es mucho más ambiguo, cabe muchas más interpretaciones, no hay una sola manera de codificarlo, ¿no? Es el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras, porque la manera en que uno puede leer esa imagen es son muchas, ¿no? Entonces, lo importante allí es poder decir, ojo, ¿sí? Si estamos leyendo un texto de una información densa, compleja, teórica, científica, estos textos, ¿sí? Son ilustrativos, son complementarios, ayudan a entender esa información que está en las palabras, ¿no? Entonces, amplían, complementan, ilustran, ejemplifican, ¿sí? Precisan, dan más detalles, ¿no? Y eso hay que también enseñar a leer gráficos, enseñar a leer ilustraciones, enseñar a leer esquemas. Qué importante, ¿no? Se nos olvida también que la información que es, digamos, que hace referencia a cosas abstractas, ¿no?
procesos, o sea, que no podemos, no son cosas tangibles ni visibles. Entonces, se esquematizan para que visualmente, ¿no? podamos tener una manera de representación. Esos sistemas de representación también tenemos que enseñarlos a leer, acompañar en esa lectura. ¿Sí? Y cada área, pues aquí yo no soy la más experta, de pronto ustedes que sí trabajan dentro de ciencias y de disciplinas muy particulares, pues tienen obviamente esas competencias docentes para, bueno, en ciencias pues tenemos este tipo de información visual, ¿sí? Y en ingeniería estas otras, bueno, tiene que ver, ¿cierto?, con ingeniería y en las matemáticas, pues ahí sí que tenemos todo un sistema de representación, pues simbólico, numérico, pues, que todavía es más complejo y por eso siempre es el coco, ¿no?, de los estudiantes, porque es como es aprender otro lenguaje, claro que sí, como aprender otro idioma, claro que sí. Entonces, todo eso, ¿sí? Hay que acompañarlo, no suponer que porque la imagen está allí, pues ya se entiende, ya se puede ¿sí? Es hacer preguntas sobre la información visual que acompaña el texto, ¿sí? Ayuda muchísimo a la comprensión, a que también haya una conciencia de que esa imagen está allí por algo, ¿sí? Que no está allí decorando, no es una decoración, no es hacer bonito el texto, es información importante para entender el texto. Bien. Lo otro que podemos hacer es trabajar en el pensamiento lógico y en la comprensión de secuencias. Em, las, em, los textos eh, expositivos, que son propios de estas áreas STEM, pues obviamente tienen una estructura básica, que es como todo texto, una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Sí? Pero ya en el cuerpo, en el desarrollo de las ideas, encontramos muchas, hay, pues obviamente variedad de estructuras lógicas, discursivas. ¿No? Entonces allí lo importante es también poder trabajar con los estudiantes eso, ¿no? ¿Cómo está construido el texto? ¿Cómo se va desarrollando una idea? Si es por ejemplo, una secuencia ordenada, o sea, que primero es lo primero, segundo es lo segundo, tercero es lo tercero. Y si yo desordeno esa secuencia, pues no voy a poder entender, no hay una lógica. El ciclo del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo va de un estado al otro, por ejemplo? Entonces, no, si hay unos pasos y hay unas secuencias allí. Entonces, no, entender ese orden es importante. Eh, o por ejemplo, la clasificación, que es otra estrategia discursiva. Aquí no importa el orden, sino que importa es la tipología. O sea, tenemos, por ejemplo, unos animales que se dividen en estos y estos. Entonces, esas clasificaciones, el hacer conjuntos, el poder trabajar eso, este animal pertenece a esta clasificación por estas características y está dentro de ese conjunto porque se parece a estos otros en esto, esto y esto. Ese pensamiento lógico es muy importante. ¿Sí? Ahora, también la demostración, ¿no? La demostración en las ciencias, pues digamos, es toda también un área para trabajar, o la argumentación. ¿Bien? Entonces, yo creo que no podemos también pensar que todos los textos científicos son iguales, ¿no? Nosotros mismos, al proponer textos a nuestros estudiantes, tenemos que saber, digamos, escogerlos. La selección es un trabajo muy importante de parte del maestro. No, el primero que me encuentre ahí en internet, ¿no? O porque lo trae el texto escolar, el texto que tenemos en el colegio y pues no, si no sirve, pues busquemos otro, si no es el más adecuado, si no nos permite, sí, desarrollar este tipo de estrategias, pues busquémoslo, ¿no? Hoy en día afortunadamente pues tenemos un acceso
a textos mucho más amplios que hace 20, 30, 40 años. Entonces aprovechemos estas posibilidades y busquemos el texto adecuado, busquemos el texto que nos permita, ¿sí? Trabajar conscientemente y acompañar a los estudiantes conscientemente sobre qué es lo que tienen que ir, digamos, comprendiendo. Lo otro es poder, obviamente, trabajar en, en la formulación de preguntas y resolución de problemas. Porque esto sí se suele hacer bastante, solo que aislado de las otras estrategias que hemos venido viendo, pues puede resultar de pronto no sé, diría yo que muy desaprovechado, ¿sí? De pronto los problemas o las preguntas no alcanzan un nivel de profundidad o que sean suficientemente interesantes y retadoras para los niños, ¿no? Entonces, o que estén en la zona de desarrollo próximo también, porque de pronto les ponemos problemas, ¿cierto? Que sean demasiado complejos. Entonces, yo creo que esto si no se acompaña de lo otro, de pronto puede ser contraproducente. Entonces aquí la formulación de preguntas, recordemos, no tiene que ser solo de identificación de ideas, ¿cierto? Del texto. ¿Qué dice el texto? Hacemos preguntas para tratar de que ese niño interprete, elabore, ¿sí? Y reconstruya la información que hay ahí. Es poder hacer preguntas que lo confronten con su experiencia vital, lo confronten con su vida cotidiana, ¿cierto? Que le permitan decir, ok, si esto pasa en un lugar del mundo, aquí en mi ciudad también pasa, o a mí me ha pasado, o no me ha pasado, pero soy capaz de entender que puede ocurrir. Entonces, todo este tipo de preguntas, ¿sí? Tienen que integrar ese contexto del estudiante, ¿no? Algo de lo que también se habla mucho, ¿no? Poder integrar los contextos, ¿sí? De vida de los estudiantes a eso que se está enseñando y aprendiendo. Que no se desvincule, ¿bien? A veces subestimamos eso, ¿no? Lo potente que puede ser que los niños lo piensen desde su experiencia personal. ¿Bien? Entonces, la resolución de problemas, ¿sí? Con un nivel de preguntas que lo confronte en su experiencia, pues va a ser, digamos, también una estrategia importante a desarrollar que no puede estar separada de la comprensión lectora. Em, este es un trabajo también que requiere de poder leer lo que no está en el texto, ¿cierto? La inferencia y la deducción quizás es de las operaciones más complejas, de los procesos más complejos en la comprensión lectora, porque es complementar el texto, es pensar, digamos, de una manera lógica en que yo puedo entender lo que dice el texto, pero por otras cosas, ¿cierto? Que no están allí, ¿sí? Y son las que obviamente el autor del texto supone que ese lector conoce o puede conocer para entender el texto, ¿sí? Entonces, ese texto, como decía ahora, es un producto social, cultural, histórico, elaborado por alguien, un autor o una institución, como se quiera, pero está esta figura del autor del texto, que obviamente pues no lo puede decir todo y supone, hay una base sobre la que, digamos, de información sobre la que ese texto se construye. Bien. Ahí es donde debemos también mirar muy bien la selección del texto que vamos a trabajar con los estudiantes, porque no podemos escoger cualquier nivel, ¿no? O sea, hay que mirar también textos adecuados para el nivel de conocimiento de los estudiantes. Si el estudiante tiene que tener un conocimiento muy profundo para entender el texto, pues obviamente
no va a poder con eso, ¿no? O sea, si de antemano ya tiene que saber muchas cosas, no va a poder con eso. Eso es lo que nos pasa en la universidad. O sea, suponemos que los estudiantes en los colegios ya tienen resuelta un montón de cosas, de información, ya la tienen, ya pueden leer los textos que les ponen en la universidad. Pues no, no, porque hay una información allí, hay un vacío, ¿sí? Que no le permite hacer inferencias y deducciones de lo que, no, o sea, digamos, se requiere para entender ese texto, para complementar, ¿no? Para sí, todas las implicaciones que tienen esas ideas, ¿cierto? No se alcanzan, digamos, a ver. Entonces, hay que poder saber trabajar con qué necesito saber para entender esta idea. Y obviamente, eh, teniendo como base de que el estudiante sí ha desarrollado esto previamente, pues poder activarlo, poderle decir, recuerda que tú en la clase pasada o en segundo de primaria o con la profesora tal o en el proyecto no sé qué, vieron, hicieron, experimentaron tal cosa. Eso te sirve para entender esto, activarlo. Es nuestro trabajo también, poderle decir al estudiante, cae en cuenta, ¿no? Porque esa relación no necesariamente está explícita en los estudiantes. Entonces, las inferencias es algo que tenemos que ayudar a hacer a la hora, ¿no? Y obviamente, si el estudiante pues, no lo tiene, pues hay que hacer todo un trabajo preparatorio o seleccionar definitivamente otro texto más sencillo, un nivel menor, un nivel pues, más básico, para que ahí se pueda hacer elaboraciones, inferencias, ¿no? Eh, La lectura no involucra solamente pues leer, sino también escribir. Cuando leemos y no escribimos, esa lectura suele olvidarse, suele olvidarse. Obviamente hay muchas cosas que leemos y que olvidamos y muchas lecturas que obviamente no podemos trabajar luego en un texto escrito. Pero si se trata obviamente de una enseñanza, de un aprendizaje, de un tema explícito, de una conciencia ahí que estamos, digamos, desarrollando sobre un tema, pues obviamente la escritura tiene que hacer parte de esa lectura. Eh, en STEM se trabaja mucho en la escritura de proyectos, o sea, por eso también lo relaciono aquí. Y es nosotros, bueno, yo con esa información, ¿qué voy a hacer? ¿Qué preguntas también me voy a, me voy a hacer? Hacer preguntas es una muy buena manera de hacer, digamos, elaboraciones sobre el texto, pensar críticamente, hacer también, digamos, una interpretación contextual. Bueno, entonces, la escritura de proyectos, que obviamente en STEM también se busca que sea de manera colaborativa, de manera trabajar, digamos, en grupo, conjuntamente, pues es muy importante, ¿no? Entonces, em, la manera en que también orientamos la escritura de proyectos y el desarrollo de esos proyectos, pues tiene que estar compaginado con las otras estrategias, ¿no? O sea, no separar, que por allá encontramos la definición del tal término y la integramos y la comprendimos, o que miramos la secuencia lógica de cómo estaba escrito, o que trabajamos en la imagen, en la ilustración que traía el texto, no separarlo de la escritura de proyectos, ¿no? O la escritura en general. Entonces, por ejemplo, podemos decir, trabajemos una infografía y eso nos va, ¿cierto?, a conectar con los datos, con la visualización, con las secuencias o la estructura lógica que haya tenido el texto. Entonces, por eso digo, o sea, la escritura lo que hace es como afianzar, como permitir que esa lectura se trabaje todavía más, y genera obviamente pues que el estudiante recuerde mucho mejor. ¿Sí? Si él elabora sus propios textos sobre lo leído, eso ya es una, una, una posible garantía de que el estudiante va a recordar. Bueno, el pensamiento crítico, pues obviamente
pues es algo que también se desarrolla, ¿no? No se alcanza de una vez por todas, no podemos esperar que los estudiantes pues sean críticos cuando apenas están conociendo un tema. También, bueno, tiene que ver con sus etapas de desarrollo, la, digamos, el desarrollo de la competencia argumentativa digamos, en los niños y cada vez, pues obviamente, más hacia la adultez, o sea, eso tiene niveles de complejidad. Entonces, es muy normal ver que los niños pequeños pues piensen en blanco y negro. Su desarrollo de la argumentación no alcanza a un mayor nivel, ¿sí? Entonces, pues los niños siempre hacen la pregunta, ¿quiénes son los buenos, quiénes son los malos? En la historia, por ejemplo. ¿No? Y qué complejo es decirle, no, mira, este malo es malo porque tuvo una infancia muy dura y luego entonces es el villano de esa historia. Y hoy los cuentos tratan de hacer eso, ¿no? Que el villano realmente no es tan malo, sino que la vida lo llevó a ser malo, ¿no? Y que el bueno también tiene defectos. Pero ese nivel de pensamiento crítico y esos matices digamos, pues hay toda una teoría, digamos, desde Bakhtin y Vygotsky, por ejemplo, en donde eso se va alcanzando, ¿no? Progresivamente. No podemos esperar que los niños sean críticos. ¿Sí? Los niños nos sorprenden, claro que sí, pero obviamente esto tiene sus etapas de desarrollo. Entonces, poder también trabajar con ellos a su nivel de pensamiento crítico. Esto es algo que se desarrolla, ojo, importantísimo, si uno no lo trabaja, no se desarrolla. Entonces, claro, uno puede ver adolescentes pensando en blanco y negro. ¿Y por qué tenemos un mundo tan polarizado en que o eres de este pensamiento o eres del otro? Porque no hemos desarrollado, ¿cierto? Esa capacidad argumentativa, ¿sí? En donde las cosas no son blanco o negro, sino que hay un montón de grises, ¿sí? Entonces, hay que desarrollarlo con los estudiantes, ¿sí? Que las cosas... mm, no, o sea, tienen matices, tienen variaciones, tienen formas de verse, depende de donde se mire, depende, claro, del punto de vista. Entonces, todo eso hace que el pensamiento crítico se desarrolle, pero no se desarrolla espontáneamente ni solos, ¿no? O sea, hay que acompañar ese proceso. Bien, entonces hasta aquí, digamos, una selección que he hecho de competencias y estrategias que podemos trabajar tratando de juntar pues, diferentes procesos de la comprensión lectora, diferentes elementos que hay allí en ese proceso, obviamente orientados a textos expositivos en áreas STEM, pero obviamente, como les digo, esto pues mm, se extrapola y viene de trabajos, digamos, incluso solamente áreas del lenguaje. Entonces, es una relación que yo trato de establecer aquí y es una selección de estrategias y de competencias que yo expongo, lo que quiere decir que puede haber otras, ¿sí? Que puede haber otras y que quizás yo no alcanzo a desarrollar o no alcanzo a ver en este momento, también porque no soy experta en ciertas áreas, ¿no? Como las ciencias y esto. Entonces a mí se me dificultaría también trabajar sola en un tema que no es el que yo domino. Por eso me parece genial cuando los profesores de diferentes áreas se juntan, porque entonces uno aporta lo que sabe, ¿cierto? Y el profesor de ciencias, quizás, o de matemáticas, que no es experto en el lenguaje, la lectura y todas estas cosas, pues aprovecha el conocimiento de su colega. Entonces yo, por ejemplo, cuando trabajé con Urbaniños, yo era la coordinadora del equipo pedagógico, pero los que sabían de urbanismo y sabían de medio ambiente y sabían de riesgo, había otros equipos expertos en eso. Entonces, eh, en nuestro diálogo construíamos un proyecto para que los niños pudieran desarrollar. Pues nosotros
nos juntábamos para decir, si este es el tema, esta es la estrategia y con estos, digamos, recursos mediáticos y obviamente textos, vamos a desarrollarlo. Y esa es la idea, que ustedes se junten, ¿sí? Porque obviamente hoy en día nadie es un Da Vinci, no podemos tener todas las capacidades y todos los, ¿sí? Ser expertos en todo y nosotros solitos desarrollar estos, diseñar estos proyectos escolares, sino que hay que trabajar, ¿cierto? Con los especialistas en cada campo, de manera obviamente pues, apuntando a un objetivo pedagógico, un objetivo, digamos, de aprendizaje que se establezca, y que todo el mundo pueda decir, bueno, yo aporto este saber y este conocimiento. Preguntas, reacciones, ¿cómo les parece esto? Les toca, los motiva, les confronta con su experiencia, les permite decir, pues yo ya vengo haciendo esto o no lo había pensado. ¿Cómo lo ven? Me gustaría de pronto escucharlos un poco. Sí, a mí me parece que el proceso está muy interesante, más ahora que pues la estrategia STEAM pues está como muy al día con todo lo que se está haciendo en la transformación pedagógica. El, el pensamiento crítico debe llevarnos a hacer unas transformaciones mucho más profundas en la vida de los estudiantes, porque es que a veces tenemos unas lecturas y que por la diversidad de contextos y el mismo modelo pedagógico de algunos colegios y de la realidad misma no nos permite trabajar esas estrategias y competencias lectoras de manera profunda. Entonces siempre vamos a estar un poco colgados en, bueno, ¿cómo hacemos este proceso? Y pues estamos pensando, como tú lo decías, que en niños de la escuela que llegan al bachillerato y bueno, ahí se les complica un poquito la cosa porque vienen de un profesor a tener 10 profesores con distintas áreas, con distintos temas. Y si no fortalecemos eso desde lo básico, que es por ejemplo el grado sexto, cuando lleguemos a pensamiento más profundo, como en filosofía en décimo, va a ser un poco más complejo la cosa, ¿no? Pero de todas maneras, me parece que Diana ha hecho un buen trabajo hoy dándonos estas experiencias, su propia vivencia como docente y como comunicadora social. Y creo que tenemos un reto por delante y es poder fortalecer esas estrategias de comprensión lectora, porque se evidencia mucho, por ejemplo, en las pruebas saber, en las pruebas mismas del aula de clase, donde el muchacho a veces dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Yo me lo sé, pero no sé cómo contestar la prueba, ¿no? De todas maneras, muchas gracias, Diana, por tus aportes. Bien, sí, muchas gracias, Sergio. Eh, Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Que los estudiantes también entiendan que, cada vez pues van a tener, van a ir alcanzando niveles de complejidad mayor. Por eso es importante, ¿cierto? Que lo que estamos haciendo se haga bien, porque luego va a haber retos más importantes, más grandes, y que si no están preparados, pues van a empezar a quedar rezagados, ¿no? Entonces también poderlos motivar, a decirles, tú puedes, pero tienes que hacer el trabajo que tienes que hacer ahora, porque más adelante te va a quedar más difícil, te va a tocar hacer lo que no hiciste y luego hacer lo que te toca. Bien. Por aquí Erika nos dice, muchas gracias por compartirlo, recordar la importancia del lenguaje transversal, no solo a las áreas, sino a la vida de nuestros estudiantes, claro que sí. Llevarlos a un nivel más allá, que sean capaces de hacer lectura de su contexto para saber cómo responder a las exigencias del mundo. Sí, sí, cuando escogemos textos, sí que es importante también escoger textos que sean muy cercanos, ¿no? Muy, digamos, muy de sus propias prácticas mediáticas. A veces, sí, poder escoger
textos que están en las redes sociales, ¿no? Entonces, hacer una curaduría importante, porque obviamente no todo, pues, obviamente también hay mucha fake news y muchos textos sin fundamento, con errores, con falsa información o información errada, o ¿cierto? O también hay muchos plagios, bueno, todo ese tipo de cosas también hay que enseñarlas, enseñar a leer, enseñar a distinguir un texto, o sea, qué es un texto bien elaborado, un texto crítico, un texto fundamentado, pero que se puede sacar de los mismos espacios y plataformas que los estudiantes pueden, digamos, estar mirando, leyendo en su vida cotidiana. Mm, Bueno, no sé si hay algo más, sino para continuar con los ejemplos y un poquito la parte práctica. Bien, bueno, quiero mostrarles, yo pues me parece que si uno de pronto no tiene mucho material, a pesar de que yo soy una optimista y trabajo mucho con las tecnologías, también pienso que es muy importante trabajar con textos impresos, tenerlos. También me gusta mucho también el material, el formato, como les digo, en digital no todo se recupera, a veces se pierde mucho de esos elementos paratextuales. Que trae el libro impreso o el formato impreso. Entonces, si tenemos una revista, por ejemplo, una revista científica, una revista para niños, o sea, la misma revista, ¿cierto? Con su carátula, con su índice, con sí, hasta la misma publicidad, todo eso se puede trabajar, ¿no? Entonces, eso me parece chévere, o sea, que uno pueda trabajar la materialidad del documento, del texto. Pero pues obviamente también hoy en día pues o sea, tener disponibilidad de libros es costoso, no todos los estudiantes pues tienen su libro propio, entonces hay que mirar y compartirlo. Lo digital puede ser una opción, a veces incluso también puede ser una dificultad porque no tenemos el dispositivo, no tenemos internet. Entonces hay que tratar de ser recursivos. Por eso no digo ni, o sea, solo virtual o solo impreso, no, eso hay que aprovecharlos todos. Todo lo que esté a la mano hay que aprovechar. Solamente, bueno, digamos, como aquí estamos de manera virtual, pues quería como presentarles un par de cosas. Em, que obviamente los profesores pues que están en estas áreas quizás ya conocen, pero me parece como pues muy chévere a veces el trabajo que hacen pues plataformas o canales o medios especializados en ciencia, en, en matemáticas, en astronomía, todas estas, digamos, disciplinas y que hacen documentos, textos adecuados para población infantil, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí el trabajo de selección siempre, siempre, como digo, es muy importante, ¿no? Entonces, si uno va a National Geographic, por ejemplo, pues incluso buscar si hay un National Geographic para niños, y existe, y ese es el que les estoy mostrando allí. Existe, porque claro, porque el nivel de lenguaje pues, va a ser distinto. Entonces, saber escoger un texto adecuado a las edades es ya un trabajo importante. Entonces, que, ¿no? Si uno no tiene mucho de dónde apoyarse, pues están estos recursos que son gratuitos, que están en internet, que se pueden obviamente trabajar allí. Y es importante, por ejemplo, cuando trabajamos en internet, cuando trabajamos con páginas web, o sea que incluso miren, yo lo estoy tratando de aquí, ¿no? De cerrar los anuncios, todas las notificaciones, la publicidad que sale, eso también hay que enseñarlo a trabajar, o sea, manejar. Eh, Porque si es una página seria, pues la publicidad probablemente está
orientada, digamos, hacia el mismo fin, pero a veces no, ¿sabes? Te puede salir publicidad que no tiene nada que ver con el tema que se está trabajando ni con nada educativo. ¿Bien? Por ejemplo, aquí me sale algo de, de viajes, ¿no? De vuelos, de tiquetes de avión. Entonces, esas cosas hay que aprenderlas también a entender, ¿no? En la página. O sea, los chicos todo el tiempo se enfrentan con eso, pero sí, hay que, hay que saber leer el texto en su totalidad. Este es un texto multimedial, discontinuo, eh, hipertextual, ¿no? Entonces hay que trabajarle fuertemente a eso. Entonces voy a escoger, digamos, cualquiera allí como para que lo miremos. Hoy en día, pues obviamente con las imágenes tenemos mucha capacidad, pues en lo digital, em, poder, mm, digamos, trabajar la imagen, la fotografía, ¿sí? Eh, trabajar la diagramación, porque este texto, porque esto está en negrilla, es un título, entonces que también como entender esa idea, o sea, aquí debe estar contenida la idea principal del texto, porque tengo estos subrayados, perdón, estas negrillas también aquí, o sea, esto que me está diciendo el texto, ¿sí? Tengo enlaces, ¿no? O sea, que si quiero ir y ampliar la información, pues puedo hacerlo, ¿no? Entonces manejar esos links. em, eh, cosas que están asociadas, pero que si no las leo no pasa nada, o sea que es información complementaria, ¿bien? Entonces, ese tipo de cosas hay que leerlas también, leerlas, ¿bien? Tenía una, déjeme que se me mostrarles. Hay otra que parece bonita que es para, que tiene que ver con astronomía, ¿no? También hay un poco de esto. Entonces, pues sí, uno debe tratar como de escoger textos con un sistema de representación, unas formas de representación, ¿sí? Adecuadas para la edad que uno está trabajando. Y como digo, pues mis referentes por lo general son de niños más pequeños, pero ya cuando están más grandecitos hay que saber escoger porque ay, les parece muy infantil, entonces ay, ya no quieren leer, se aburren, porque eso es para niños chiquitos. Entonces, ese tipo de cosas hay también que saberlas escoger. Entonces, ahí para mostrarles, ¿no? Eh, que hay opciones, que las imágenes nos pueden ayudar, y que los textos a veces no tienen que ser tan largos, ni que los textos pueden ser cortos, ¿sí? Y que a pesar de ser cortos, les podemos sacar muchísimo provecho, les podemos sacar muchísimo provecho a, a- a esos tres, cuatro párrafos que hay ahí. ¿Bien? Y quería mostrarles también una página eh, que es, digamos, es un estudio sobre las competencias en comprensión lectora que no conocemos mucho por aquí en nuestro contexto. Nosotros solemos hablar mucho de las pruebas PISA, eh, pero no tanto de las pruebas PIRS. Las pruebas PIRS se dejaron de implementar en Colombia hace varios años, creo que la última fue como en el 2011,
Y estas pruebas, que también, digamos, es un mismo estudio, un mecanismo de países que se vinculan y se, digamos, integran a este tipo de estudios, ¿no? Pues para medir el desempeño de sus estudiantes, ¿no? Y aquí también se tiene en varias competencias, pero las pruebas PIR son las de comprensión lectora, son competencias de comprensión lectora. Y bueno, me gusta mucho de pronto a veces el enfoque más que las PISA porque sí trabajan un poco más estas estrategias de comprensión lectora. No es tanto una identificación de ideas en un texto, sino que va más allá y exploran todo esto que yo les he comentado, ¿no? De distintas fases, distintos niveles, distintas estrategias. La inferencia es muy importante en este estudio, ¿no? La elaboración de inferencias. Entonces, se trabaja, hay unos ejemplos de pruebas liberadas. em, lo que yo he sentido nuevamente es que hay más de textos narrativos que de textos expositivos, pero bueno, la idea también es encontrar cómo se pueden trabajar los dos tipos, ¿no? De texto, del narrativo y el expositivo. ¿Sí? Entonces, esta es una página allí que les dejo para que exploren, para que conozcan y sobre todo el estudio. Y no nos desanimemos tanto porque no crean, estos en muchos países el nivel es bajo, porque la comprensión lectora, o sea, la lectura es una cosa, pero la comprensión lectora es otra. Entonces, no todos los países están bien en esto. O sea, cada vez vemos más dificultades en los jóvenes, en los estudiantes, de alcanzar una comprensión lectora profunda. ¿Bien? Por todos estos elementos que he mostrado y que digo, no se están trabajando, no se están trabajando por muchas razones, no es cuestión de echar la culpa a nadie, pero sí digo, o sea, ahí hay un trabajo por hacer. ¿Listo? Entonces, esto para que también lo exploren allí. Y una, digamos, una actividad, digamos, una propuesta de actividad que se puede hacer y bueno, yo la he trabajado con los dos tipos de textos, el narrativo y el expositivo, pues para no también sesgarlos y decirles tienen que trabajar solo en lo expositivo, lo narrativo también puede explorar obviamente los temas STEM, eh, puede ser muy divertido, pero pienso yo hay que hacer el trabajo de integración, textos narrativos y textos expositivos. No hice énfasis en lo narrativo porque tenemos quizás mucho más, pero obviamente pues es un gran aliado el texto narrativo. Entonces, bueno, les cuento, yo me certifiqué eh, un curso de enseñanza de la comprensión lectora de la editorial SM. Entonces, pues este fue como mi proyecto allí para ese curso y pues se los presento porque pues eso les puede dar ideas. Me gusta mucho el trabajo del medio ambiente, la conciencia medioambiental, trabajar con los niños en ese sentido. Entonces, pues obviamente escogí un tema relacionado. Aquí dentro de este libro que se llama Cuentos para salvar el planeta, hay uno que se llama Un mensaje en la botella, que tiene que ver con las islas de plástico que se están formando en los océanos, ¿no? Que son, bueno, todo uno digamos, cree que es solo una bolsita, una botellita, y eso todo, pues tarde o temprano, va cayendo por las lluvias a los ríos, y de los ríos a los mares, y los mares, y de todo esto se va juntando, ¿no? Y se van formando esas islas de plástico. Entonces, este cuento de un mensaje en la botella, ¿sí? Pues trata de eso. Aquí hay muchos más cuentos. Entonces, este puede ser un abrebocas, una activación de los conocimientos previos, poner a los chicos a hablar. Es muy importante también preparar el antes de la lectura, ¿no? No leer, ¿sí? Como ahí ya de repente abordar la lectura así como, como repentinamente, sino preparar eso, vamos a leer, ustedes de qué creen que trata este cuento, se llama así, la carátula,
carátula, lo mismo, todo, ¿cierto? Leerlo individualmente primero. Es muy importante leer de manera individual primero. A veces creemos que la lectura en grupo, la lectura en voz alta es mejor porque, bueno, la pronunciación, ponemos al niño a leer en voz alta y eso incluso le genera una ansiedad, ¿cierto? Porque de pronto no sabe leer fluido, no puede la pronunciación de tal concepto, tal cosa. Es mejor primero el- la lectura individual, que el niño se familiarice con el texto y luego sí hacer una lectura grupal, hacer una lectura que podamos decir, bueno, ahora sí vamos rotándonos la lectura o el profesor puede leer y todos van siguiendo allí el libro. Bien, entonces ese es el cuento y escogí precisamente, o sea, yo me di obviamente la tarea de buscar un texto adecuado y me gustó este porque al final trae una infografía, o sea, el cuento termina, la historia termina y al final el libro trae en sí mismo una infografía sobre datos, ¿sí? Que tienen que ver con estas islas de plástico, ¿no? Entonces, hay datos, ¿no? De cuántas botellas más o menos de plástico se calculan y las comparan, ¿no? Con la altura de la Torre Eiffel, bueno, entonces eso es muy chévere porque ayuda a procesar información, a recapitular lo que se dio en el cuento. Allí, por ejemplo, bueno, ya trabaja de pronto como los temas culturales, sociales, ¿no? Nuestro uso como consumidores, lo que le pasa a los animales, obviamente, lo que pasa con los pescadores. Eh, bueno, finalmente pues el gran problema y es que el plástico no se degrada, sino en muchísimos, muchísimos años, si es que se degrada del todo. Entonces, bueno, como esos datos, ¿no? Y esas cosas que ya pues permiten también ir ahondando en digamos, en los temas propios pues del área que se quiera trabajar. Y pues este es un tema que se puede trabajar también desde muchas disciplinas. Los puede trabajar, ¿no? Digamos, muchas áreas, ¿sí? Se pueden juntar para leer este texto porque esto no pertenece solamente, no sé, a las ciencias naturales, se puede trabajar desde muchas áreas, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Por ejemplo, que se lean estas cosas acompañadas, haciendo el trabajo de lectura, haciendo el trabajo de... mm, quería mostrarles, bueno, el tipo de preguntas que se pueden hacer y pues obviamente que vayan ustedes pasando por todas estas eh, estrategias y competencias, ¿no? Que se encuentran un término, o sea, digamos, podamos trabajar el término técnico, ¿sí? Que si el texto tiene forma de infografía, que trabajemos la estructura de la infografía, o sea, son entradas, son llamadas, son ¿sí? elementos que tienen datos, ¿sí? Si tenemos, digamos, las inferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar las inferencias? ¿Sí? De un problema que es ambiental y que estamos viviendo diariamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que saber? ¿Qué hay que saber para entender el cuento? ¿Qué hay que saber para entender la infografía? Eh, Asociarlo a la vida de los estudiantes. ¿Cuántas botellas de plástico botas tú a la basura en la semana? ¿Cierto? ¿Cuántas gaseosas te tomas? Y esas botellas las reciclas, no las reciclas, ¿cierto? Bueno, y ahí, y juntarnos y hacer como ese trabajo. Y esto también tenía un componente, si no lo encuentro, en donde los niños luego hacían un afiche de cómo iban a resolver el problema de las botellas en su comunidad, botellas de plástico en su comunidad. Entonces, se ponía el proyecto, digamos, ya la escritura, el trabajo colectivo, se ponía a los niños a que el texto no era un texto digamos, continuo, era un afiche, un texto también con mucha información visual y ellos pues ahí obviamente
escribían, pintaban, cortaban, pegaban, ponían sus diferentes ideas. Em, entonces, pues miren que, digamos, ahí es poder trabajar de manera creativa. A veces tratamos de abarcar mucho, a veces el currículo nos hace que, no, que ya hay que cambiar de tema, que ya tenemos que pasar a otro. Yo creo que trabajar pausado, trabajar gradual es importante. ¿Sí? Más bien decir, bueno, si aquí tengo que abarcar no sé cuántos objetivos de aprendizaje y estándares, pues más bien yo cojo eso y lo trato de juntar en un proyecto, ¿sí? Para no tener que pasar tan rápido, porque imagínense, esto que les he mostrado como actividad puede hacerse para en 4 clases. No tiene que ser, que es hacer esto en un solo día, en una hora de clase, o sea, esto no alcanza. O se alcanza a hacer, pero los niños no retienen nada, no desarrollan nada, no alcanzamos a mirar la complejidad, algunos tienen más dificultad que otros, ¿cómo le vamos a ayudar un poco más a ese que va más lento? Hay que hacerlo gradualmente, hay que hacerlo. Entonces, en lugar de tratar de pasar tema, más tema, mi recomendación siempre es pues trabajemos temas, ¿sí? Agrupados, poder decir, bueno, todo esto en un solo proyecto y así con los niños se trabaja más pausado, varias sesiones, se recuerda la sesión anterior, se reactiva, bueno, el conocimiento, se trabaja más, o sea, una competencia más, otra competencia la otra semana. Hacerlo así es importante, porque si no también pues vamos a saturar a los niños y eso para ellos pues digamos como es difícil, puede empezar a generar desmotivación, ¿no? Si un niño se frustra muy rápidamente, un estudiante se frustra muy rápidamente y se sintió que ya quedó rezagado y no entendió y de ahí para adelante pues ya no puede hacer nada, entonces se desmotiva, se aburre y si es de esos que son indisciplinados, empieza a jugar y a hacer cosas que no deben estar. Entonces, la idea por eso es tenerlos allí conectados, ¿sí? Pero conectados con su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Con su propio, o sea, también autorregulación. Y, por ejemplo, trabajar una bitácora de esto sería muy chévere, ¿no? Entonces, tú vas, hoy lees, qué aprendiste, qué leíste, qué palabra no entendiste, mañana tal, esto, con quién te vas a hacer en tu grupo para el proyecto, tal, cuáles son lluvia de ideas, o sea, que todo eso vaya quedando para el estudiante, no es para uno recogerlo y calificarlo, sino para el estudiante que quede su bitácora, porque él luego puede revisar su bitácora y su bitácora y decir, ah, ya recuerdo el proceso, aquí arrancamos, es para él. A muchas veces todo lo que ponemos a los estudiantes es para calificarlo, no, es que ellos lleven su proceso conscientemente, de manera explícita, ¿bien? Bueno, ahí bueno, como algunas actividades, algunos referentes. Y para ir cerrando, pues quiero pues insistir en varias cosas. El desarrollo de competencias STEM requiere un trabajo colaborativo, ¿sí? Y yo pienso que la comprensión lectora, si bien es un proceso, digamos, cognitivamente que opera a nivel individual, sí requiere de de un proceso grupal, de un proceso eh, de interlocución, de un diálogo sobre lo que se lee, ¿no? Para poder, digamos, elaborar sobre esas ideas que se han leído, es importante conversar con otros. ¿Sí? Qué mejor que hablar sobre lo leído, sobre lo que hemos visto, sobre lo que... cuando uno habla sobre la película que vio, o sea, es como eso, ¿no? Como que la integras más a tu experiencia. Entonces, eso, que los niños puedan conversar sobre lo que leen y que ese proceso de lectura sea acompañado, sea discutido, sea confrontado con las experiencias también de otros. Y que en la evaluación, pues no deshagamos todo el trabajo maravilloso de buscar recursos, de trabajar de manera diversificada, de hacer proyectos para resolverlo con un examen, ¿no? Que la evaluación de la comprensión lectora en STEM pues esté en la misma
en el mismo proceso, en ver que un niño que de pronto ni quería abrir un libro ya lo abre, o sea, eso es un avance en sus competencias duras y blandas. Entonces, que podamos ver la evolución de cada estudiante y valorarla y también, digamos, que eso influye en su nota, que finalmente, que ese es que es el martirio de todos los profesores, que todo lo chévere que hacemos nos toca convertirlo finalmente en una nota, pues bueno, pero que nuestra manera de calificar entonces sea eso, sea el proceso, sea cómo empezó de una manera y terminó en otra, cómo un día se convirtió en el líder de su proyecto, cómo, ¿cierto? Entonces, que tengamos otras formas de evaluación, que preguntemos mucho más allá de qué es lo que un texto dice, que lo conectemos con la vida de los estudiantes y que esos proyectos pues sean finalmente los que nos permitan, eh, digamos, establecer los componentes de evaluación. Entonces, pues, dos ideas que quiero que se lleven y que los deje pensando y que luego, pues, propongan y armen proyectos y piensen que esto es posible, que tampoco se requiere de demasiadas, a veces pensamos que necesitamos demasiados recursos, no, yo creo que podemos trabajar con cosas sencillas, pero bien diseñadas, ¿no? Entonces, pues lo primero es que el desarrollo de competencias en comprensión lectora de textos expositivos debería contribuir al desarrollo de competencias STEM. Que el STEM no se piense solo en hacer, porque yo sé que tiene un componente obviamente grande de la experimentación, de la exploración, de la cultura maker, pero que pues no se descarte la lectura, porque es importante para todo esto. Y lo otro es que la combinación de ambas estrategias para su enseñanza puede conducir al desarrollo de habilidades críticas en áreas que requieren entender, analizar y aplicar conceptos comunes. Eh, no estamos tratando con temas fácilmente comprensibles, ni textos de naturaleza narrativa que suelen ser más fáciles de seguir y de interiorizar, ¿no? Entonces, es algo que requiere un esfuerzo adicional, un acompañamiento explícito y un aprendizaje consciente, un trabajo de metacognición fuerte de parte del estudio. Pues hasta aquí mi exposición. No sé si haya preguntas, si haya comentarios. Pues muchas gracias, profesora Diana. Hay un comentario. Dice, muchas gracias por compartir, recordar la importancia del lenguaje transversal, no solo a las áreas, sino a la vida de nuestros estudiantes, llevarlos a un nivel más allá y que sean capaces de hacer lectura de su contexto para saber cómo responder a las exigencias del mismo. También dice, excelente material, hay muy buenos comentarios, profesora. La verdad es que la masterclass fue de muy buen nivel. Y no sé si el público tenga más preguntas, comentarios, sugerencias. No olviden, por favor, registrar la asistencia y llenar el cuestionario, digamos, de evaluación. James Hernando Angulo dice, muchas gracias por sus valiosos aportes. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes. Yo solamente quiero hacer pues una cuña y es que yo pues estoy pensando ya en conectarme con instituciones educativas y trabajar este enfoque. Entonces, si hay algún interés de parte de ustedes, no duden en escribirme. No sé si dejo mi correo por aquí. Obviamente creo que también después con toda la información de la secretaría pues les puede quedar allí, pero
Sí, de verdad no duden en escribirme porque pues para mí es importante también trabajar esto en la práctica. A mí no me gusta solamente hablar y decir lo que hay que hacer, sino hacerlo, enfrentarlo, conocer también las dificultades que hay en el día a día de la enseñanza, de las instituciones educativas, que yo sé que hay muchos retos. Entonces, pues si se suman a este tipo de proyectos y enfoques, no duden en escribir. La profesora acaba de compartir su correo electrónico en el chat y hay un comentario más de Elizabeth Calero Cardoso. Dice, gracias profesora, la motivación es esencial en los niños para amar la lectura y la escritura. Bueno, pues le queremos agradecer ampliamente a la profesora Diana Alexandra Giraldo por haber dispuesto de su tiempo. La agenda de la profesora es muy compleja porque el cargo que ocupa hoy, más las tareas diarias de la universidad, son muy densas, pero ella se quiso vincular desde el comienzo en la convocatoria que hicimos en la Universidad del Valle para esta espacios de formación del comité territorial. Muchas gracias y además además de la buena disposición, por la calidad de la presentación y del material que nos ha compartido. También al público presente, muchas gracias, a la Secretaría de Educación, al comité territorial y pues a todo el apoyo que nos han dado técnico desde el operador logístico. Entonces, es parte de la contribución que la Universidad del Valle le ha hecho a este espacio formativo del comité territorial. Muchas gracias, profesora Diana, por colaborar con nosotros y le invitamos al público a seguir pendiente de toda la agenda desde aquí hasta el 30 de noviembre. Muchas gracias, muy amables y seguimos en contacto. Gracias a todos. Estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, el profesor.